Bienvenidos a la ponencia Recuerdos de una piel desnuda en la escritura femenina venezolana. Mi nombre es Anaís Bonilla, vengo de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, sede Lara, Venezuela. Estoy especializada en el área de lengua y literatura y mi maestría es en literatura latinoamericana, el cual las dos la hice en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, sede Lara. La presente investigación tiene como finalidad analizar los elementos característicos de la literatura erótica escrita por mujeres venezolanas, específicamente en el siglo XXI. Además, comprender las relaciones y elementos simbólicos que a partir de la construcción del discurso estético toman una imagen erótica, creando un modelo imaginario cultural dentro de lo que es la rama de literatura venezolana. Para iniciar debemos saber que el erotismo es una experiencia que nace del interior y se manifiesta en múltiples facetas de las experiencias corporales. Esta está del lado de la pasión y su materia es el cuerpo. Al vincularlo con la literatura, específicamente la escrita por mujeres, se convierte en un testimonio artístico de producciones creadas que juegan con la insinuación, con la sugerencia y la sexualidad, dentro de lo que son los géneros de la poesía, narrativa, entre otros. Es por ello que la presente investigación revelará los papeles temáticos representados en las diferentes expresiones literarias de mujeres en la Venezuela del siglo XXI. Asimismo, comprender las relaciones y elementos simbólicos a partir de la construcción del discurso estético, tomando en cuenta la imagen erótica en el modelo del imaginario cultural, tomando como objeto de investigación a las escritoras venezolanas con sus respectivas obras. Pezones negros de Ibelia Sequera Tamayo, Cállate poco a poco de Enza García, Declaraciones de Maigualida Pérez y Donde la piel se hace silencio de Gladys Ramos. Como primer texto tenemos a la obra Pezones Negros, publicada en el 2005 por la escritora Ibelia Sequera Tamayo, escritora barquisimetana. Partiendo de que la cuestión del objeto del deseo tiene una serie de particularidades que alientan la excitación que lo hace sensible, se convierte en el eje de la imaginación, en el éxtasis de la pasión y la fantasía. Esta obra revive una serie de elementos eróticos que particularmente el personaje Carlos Castillo tiene que vivir, partiendo de elementos culturales como la maldición que es heredada por su familia, enmarca un objeto del deseo por medio de lo que es la piel negra. Al observar la trayectoria del personaje, Carlos Castillo vive preso de una fijación por los pezones femeninos. A su alrededor se entreteje en los hilos del amor y pasión en su turbulenta vida, mientras que él vive esclavo de su locura por la piel negra. Lo podemos evidenciar en el siguiente fragmento. Prisa es para mí un hechizo que se transforma en una corriente que domina mi cuerpo y mis pensamientos y mis deseos. En ella se confunden todos los caminos y se aposentan en una densa oscuridad de negro, escasamente una ventana que deja penetrar la luz. En el siguiente fragmento podemos evidenciar que Prisa controla y domina el cuerpo y los pensamientos del personaje Carlos Castillo, que se convierte en el objeto del deseo a pesar que él la ve como un ser lleno de maldad, que ella apacigua sus ansias. La presencia de un amor obsesivo se presenta cuando el personaje se deslumbra y queda bajo el hechizo de este personaje, que por sus encantos y su piel negra la hacen sumergir en un anhelo de deseo. Pero cuando se libera de ella, puede enfrentar al tiempo y a la música, que era una de las pasiones del personaje. Aquí se puede evidenciar cómo la posesión del objeto del deseo se convierte en un elemento para apaciguar las ansias y la necesidad que se presenta en el personaje a través de la comunicación de los cuerpos, describiéndolo de una manera metafórica. Es por ello que el texto se enmarca en lo que es el discurso erótico, partiendo de que Carlos Castillo, el personaje, vive en un mundo que se convierte en un estadio cíclico en el que el objeto del deseo lleva a convertirse en su uso frecuente de angustia, que luego obtiene
pero llega el momento de la muerte del deseo para llegar y renacer en el mismo objeto, que crea una locura que no puede controlar el personaje. Sabemos que el texto erótico, en el caso literario, siempre va a partir de un eje temático que es el objeto del deseo. Él va a tener diferentes elementos que va a consistir en el deseo, en el goce, la angustia sobre este. Como segundo texto de análisis tenemos a la escritora Enza García Arriaza. Ella escribió un texto denominado Cállate poco a poco, del cual está dividido por cuentos. El elemento temático se encuentra dentro de lo que es la niñez. Utiliza la figura de la niña como un elemento erótico, utilizando las provocaciones sexuales, la iniciación sexual como elemento característico en su discurso erótico. Al estudiar a la escritora, se pudo entender que la niñez es un elemento importante en la obra de la escritora, ya que a través de este se inmersa a través del discurso textual los aspectos eróticos dentro de los personajes, utilizando como recurso que se desnuda y se hace partícipe de sus fantasías y deseos llenos de recuerdos, que hace memorar aquellos momentos vividos donde la búsqueda de placeres será un único motivo de existencia, marcando su presencia y se orienta por sus propias reglas. Los elementos eróticos los podemos ver en el siguiente fragmento. Cuando el personaje de Isabel comienza a narrar hechos de su pasado, diciendo: me encantaba retorcerme en la cama, me gustaba colocar la almohada entre mis piernas, arrodillada y moverme. Pensaba que entre mis piernas no era la almohada, sino un hombre. Esta cita muestra el deseo sexual que se percibe como una experiencia emocional subjetiva, en el que el personaje utiliza la masturbación para comenzar a fantasear con el acto sexual que, según los aspectos evolutivos en el desarrollo humano, tiene que ver con la experimentación. Al observar el elemento predominante de la escritora en su texto, la infancia se inscribe en lo inconsciente como un tiempo de estructuración inseparable de lo pulsional. Se va constituyendo como un conjunto de vivencias y recuerdos capaces de ser recuperados siempre y cuando se mantengan sepultadas y reprimidas en las inscripciones fundamentales de la sexualidad a la que ésta encubre, utilizando la infancia como un elemento salvaje en donde el ser humano puede experimentar y sentir toda la serie de pulsaciones que tiene el acto erótico. Como tercer texto literario utilizado en el corpus tenemos a la escritora Maigualida Pérez, escritora yaracuyana, en donde su texto lírico denominado Declaraciones del 2009 enmarca al elemento del cuerpo como un elemento primordial de experimentación, específicamente del cuerpo femenino, donde se establece que el cuerpo está enteramente concebido como una zona erógena o también como un instrumento de placer, es decir, todo el cuerpo es erotizable, asumiendo a la desnudez que cobra un lenguaje diferente en el momento de las distintas áreas de la figura humana tratadas a manera de mapas que cuentan una historia propia de cada uno de los fragmentos poéticos dentro del texto. El conjunto de elementos lo podemos observar en el siguiente fragmento. Pabellón húmedo en el fragor intenso de la noche, contemplativa de 4 piernas palpitantes, el compás de 2 cuerpos atrapados en un suspiro. En el fragmento anterior se puede observar al cuerpo como un instrumento metafórico, donde el deseo se hunde en la pasión o el deleite de otro cuerpo para establecer lo que según Lacan denomina el goce, donde se recrea el cuerpo atrapado en una serie de delirios. Al utilizar el cuerpo como un elemento metafórico, se transforma en un conjunto de palabras que engloban muchas características y significados.
las cuales están relacionadas con objetos, cosas tangibles e imaginarias. Al observar los ejes temáticos de la obra poética, se describe el amor físico, contemplado y tocado, a veces padecido, a veces sublimado, bajo el deseo de los cuerpos, y el significado de las palabras dentro de su escritura recrea mediante un lenguaje en donde se desborda la desnudez de diferentes cuerpos, que llegan al límite del éxtasis, que tiene que ver con los aspectos de saciar los elementos sexuales entre unos y otros. Como último texto tomado como objeto de estudio tenemos a la escritora Gladys Ramos, Cuando la piel se hace silencio. En este texto literario desglosado por elementos poéticos, la figura femenina es dibujada en esta obra utilizando los elementos de construcción imaginaria con una función simbólica cultural, asumiendo representaciones expresivas en el texto literario de la escritora. Se manifiestan las memorias y al marcar la historia confieren un lugar privilegiado a la mujer, el cual podemos ver en el siguiente fragmento. A nadie le pido perdón por un minuto exacto de rebeldía. He sido amiga de Rosa Blanca en los andenes del aire. Desnudé mi cuerpo para desafiar al asombro. A nadie pido perdón por el pulso acelerado, por el grito, por el escalofrío. Al observar los versos del texto, se desnuda al sujeto femenino como objeto en la representación social y constructo imaginario imbuido en un constante cambio. Por último, al revelar los papeles temáticos representados en las diferentes expresiones literarias de las mujeres en la Venezuela del siglo XXI, las escritoras estudiadas mostraron una diversidad temática en cuanto a las muestras, dejando entrever elementos mitológicos, la infancia, la mujer como elemento de autoconocimiento de su cuerpo, manifestante de lo que ve la sociedad en su identidad. Por otra parte, al comprender las relaciones y elementos simbólicos a partir de la construcción de los discursos estéticos, se concluye que el sujeto femenino es un elemento que marca, acciona, influye, desea, goza y crea delirios, además de los elementos de la sexualidad que surgen como un fenómeno natural instintivo enaltecido a través de los sentimientos que expresan los diferentes personajes o las voces narrativas.